de que los denigran, allí practican ellos las torturas. Ahí practican lo que la Escuela de las Américas les hace, y ya lo van a practicar con nosotros cuando nos rebelemos realmente, individualmente, y a muchos compañeros, por medio de esta cuestión de las maras, los están asesinando, los están desapareciendo. Lo que pasa es que no hay un ente que denuncie realmente lo que está pasando en medio de toda esta convulsión que tenemos. Entonces, aquí se está preparando toda la contra para Venezuela, y eso ya tiene años de estarse preparando. Entonces, Centroamérica, que es el escudo del imperialismo, está preparando sus bases para destruirnos a todos, y a todos en todos los aspectos. Y eso es lo que, entre comillas, los traidores del FMLN le temían, pero eso ya es un hecho, desde el momento que hay una moneda que ha dividido al mismo Centroamérica, porque cuando uno va a Honduras, ahí es cierto que están los lempiras, pero los lempiras equivalen a dólar. Entonces, cuando uno va a hacer una transacción en la frontera, tiene que llevar dólares, ¿verdad? Y que le den el montón de paquetes, eso no vale nada. Entonces la gente se pone feliz porque uno lleva dólares, pero no sabe cómo le ha costado esos dólares a uno. Entonces alguien nos decía, a usted les aplaudan, aquí en El Salvador, cuando uno va afuera le aplauden. Pues sí, pero creen que uno si lleva 100 dólares se va a comprar todo México o todo Honduras. ¿Qué diablos? Si con eso no alcanzamos a pasar muchas veces ni una semana. Entonces les digo yo, ¿y cómo dividen a los pueblos en diferentes formas? Lo económico es bien primordial, pero también no solo ocupan el dinero ahorita, también ocupan las tanquetas. Y si no veamos en México ahorita, ¿verdad? Veamos en Chile, cómo todo un ejército bien armado ha golpeado a los estudiantes, ha golpeado a los maestros, y ahí hay tanquetas, ahí hay equipo fuerte y de color verde. La orden es verde, ya no es uniforme de policía, sino de militar. Entonces el terror es el mismo, más estratégico, porque a través de los medios de comunicación, como leía yo ahí de Malcolm X, ¿verdad?, que es una estrategia terrible, porque vaya, por ejemplo, yo ayer andaba con el boletincito en la marcha. Si 2 o 3 gentes le hicieron caso, tal vez por ayudar, pero no realmente el pueblo no quiere leer, y esa es una estrategia de dominio. La estrategia más grande es la ignorancia, y el terror es el que sigue, y el terror de diferentes formas, el económico, el psicológico, y así está toda Latinoamérica aterrorizada, pero siempre con ganas de seguir luchando. Hasta aquí no sé quién más va. Adelante con Centroamérica. Tenemos a Salvador y a René. Bueno, vamos a volver al principio. La lucha, como decía, no es contra nuestro gobierno directamente, sino contra los Estados Unidos. Si nosotros iniciamos una lucha aquí pacífica o armada que se hiciera, en el mismo momento los Estados Unidos actúan. Estos gobiernos contra un pueblo enfurecido, contra un pueblo informado, no pueden luchar. Los derrotaríamos, pero de inmediato al iniciarse una lucha vienen los Estados Unidos. Entonces, deber nuestro es que nuestra gente entienda que el enemigo verdadero se llama Estados Unidos. Y realmente no es Estados Unidos, es el gobierno sionista de los Estados Unidos. No es ni siquiera el presidente, no, los poderes que están detrás de él, esos son los que mandan. Y esa gente es desarmada. Si ya le demostraron al mundo que tienen valor hasta destruir cualquier estado de los mismos Estados Unidos si hubiera necesidad de hacerlo. Ya lo probaron con bombas atómicas. Dispararon 2 bombas atómicas cuando no había necesidad. Japón ya les había dicho que se iba a rendir, pero querían demostrarle al mundo, no a El Salvador ni a Venezuela, no, al mundo entero, que surgía un nuevo poder y que ese poder va a establecer un nuevo orden económico, social, esclavista, por supuesto, porque si ahora hemos estado bajo la dirección del sistema capitalista, ahora surge un nuevo sistema supracapitalista que está destruyendo al capitalismo tradicional. Entonces, todo va a quedar en manos de las grandes transnacionales.
La gente va a trabajar y le van a pagar los minutos o las horas que trabaje, sin prestaciones sociales. Y para eso se está prestando allá en la Confederación Europea de Sindicatos. Ellos son el arma para dominar a los pueblos de Europa Unida o de la Unidad Europea. Entonces la situación es bien difícil porque al enemigo que hay que derrotar, que hay que bloquear y ver cómo es a Estados Unidos. El gobierno de El Salvador no se saldría huyendo en cualquier momento, pero la lucha es terrible. Incluso estamos viendo cómo tuvieron que bajarle al precio del petróleo para acabarse a Venezuela. Y lo pueden hacer, pueden hasta regalar el petróleo. Pero de todas maneras, los pueblos van despertando, las mismas necesidades nos van presionando para que nosotros actuemos, a pesar de tanta secta, de tantos partidos, porque los partidos ahorita están dividiendo a los pueblos, están polarizándolos, empezando por el pueblo de los Estados Unidos. Entonces la situación es terrible, tenemos un enemigo común, el mundo entero tiene un enemigo común, que se llama gobierno de los Estados Unidos, y contra él es la lucha. Perfecto. Estamos, esto nos lleva al otro tema que teníamos, ya que, como ven ustedes, analistas, el tiempo, cómo se nos está yendo de nuestro reloj acá. Tenemos algo que está en las noticias a nivel global, si se puede decir así. Se lee en algunos periódicos de las distintas esquinas y rincones del mundo, y que siempre pues se pone en el contexto del Salvador, ¿no? En este caso pudiéramos decir del Salvador de los 80, del 79, 80, 81, en donde aquella capacidad organizativa y combativa del pueblo salvadoreño paralizaba al país. Hay libros ahora que escriben que no ha habido movimiento más organizado que el salvadoreño en esos tiempos antes de la llamada guerra civil, en donde se habla de la capacidad organizativa del pueblo salvadoreño y que paralizaban cualquier industria, o que ponían en 48 horas más de 100,000 personas en las calles para manifestarse. Eso pues obviamente fue aniquilado, como dice Salvador, por la intervención de Estados Unidos. El tema siguiente pues es de los trabajadores en París. En estos momentos, anoche nada menos, recibíamos un cable en donde los trabajadores organizados tienen prácticamente paralizadas las mayores industrias de ese país. Estamos hablando de una potencia mundial. Estamos hablando de un país con armamentos nucleares. Estamos hablando de un país en donde las élites han sido saqueadoras de continentes enteros. Pues estamos hablando de un país, dada las ironías de estos tiempos, y por eso es que lo pusimos en la agenda de ahora, pero le vamos a dar más taller. Y de ahí viene también lo de la comparación, ¿no?, con El Salvador. Acordémonos que Francia tiene un gobierno que se llamado socialista. Ellos se definen como gobiernos socialistas. Y en estos momentos uno de los sindicatos más grandes, recordémonos la tradición histórica que tiene ese país, se ha organizado y se ha unido, y tienen paralizado el transporte, en parte aéreo o en parte terrestre, a muchas industrias, y es por ajustes que el gobierno está haciendo al Código de Trabajo por orden de la Unión Económica Europea. Nos vamos de regreso, ¿no?, a lo que es esta entidad en cuanto a
los trabajadores europeos en este caso. Entonces se ha dado esa situación. Ahorita el gobierno dice no a los sindicatos y los sindicatos dicen no al gobierno. Entonces se habla ya inclusive de que pudiéramos estar viendo por primera vez en la historia moderna el ejército francés saliendo a las calles a reprimir a los trabajadores. Entonces nos vamos con esta inquietud, con esta pregunta, comentarios y análisis para los analistas centroamericanos y después con Mario allá en Europa. Adelante. Yo solo quiero recordar que hace 3 o 4 años, sin duda, hubo un problema similar. Parece que querían subir la cantidad de años para las pensiones y otros retos que le hacían a las conquistas de los trabajadores. Y en esa época los sindicatos franceses pasaron alrededor de 3-4 días revolucionados totalmente, quemando vehículos, paralizaron París. Pero a la larga, la pregunta es, ¿qué pasó? Entonces, el problema es si en estos momentos el gobierno sale ganando y reprime y después captura y tortura y pueden hasta matar, si llegara a triunfar el gobierno sobre la clase trabajadora que está luchando con toda la libertad, con todos los derechos que tiene, pero si es reprimido, ¿cuál sería la otra alternativa? Eso es lo grave, porque si una huelga falla, los trabajadores se desmoralizan. Y ese es un problema que los dirigentes deben de tener claro. Aquí es donde yo me preguntaría ahora, ¿a dónde está la Confederación Europea de Sindicatos? Si esa gente, los que dirigen esa confederación, están metidos con las autoridades financieras de la Unión Europea. Ellos han firmado o han permitido que desde después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno francés, vengan tratando de unificar Europa. En esa época no existía la federación, pero últimamente sí han estado presentes ellos en algunos acuerdos que han tomado ya los financieros directamente, en donde declaran que eso fue en 1992, declaran que a partir de ese momento el sector laboral se entenderá directamente con los financieros. Es decir, ya el gobierno ahí ya no cuenta. Y en eso tomó parte la Confederación Europea de Sindicatos. Había que ver qué están diciendo esos señores ahora o qué están pensando, o si están dirigiendo ese problema, tendríamos ya una esperanza y podría cambiar nuestra opinión a favor de ellos. Pero si se quedan callados y permiten que masacren al movimiento sindical, vamos de mal en peor. Esa es la opinión, por supuesto. Perfecto, y nos movemos ahí si los otros analistas centroamericanos tienen algo al respecto. Bien, sobre eso sí, es un fenómeno nuevo ese, de un nuevo movimiento fuerte de lucha en Francia. Sinceramente yo desconozco bastante, qué tanto ha sido fuerte este movimiento en Francia. Sí conozco un poco sobre lo que el compañero Salvador mencionaba, lo de la paralización de París, pero eso fue en los años 60, ¿va? El mayo francés, el famoso mayo francés. Sin embargo, el fenómeno que se ve en este momento, sindicatos contra el gobierno contra los sindicatos, el gobierno, el ejército francés es parte del gobierno, pero este ejército y este gobierno también pertenecen a la OTAN, y van buscando la preservación de los intereses comunes de los gobiernos occidentales, cuanto cualquier